en aquel campanario, y peor aún, se notaba a simple vista que se encontraba jugando. Se escuchaban sus risas en la oscuridad y se veía relatos e historias que nunca pensaste que fueran reales. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. El relato de hoy trata de un lugar que encierra muchos misterios, un lugar que muchas veces nos hace confundir pensando que ahí no suceden cosas raras. Prepárense lo más que puedan para escuchar el siguiente relato. Bienvenidos a mi canal Nocturnos. No olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de las nuevas historias. Este relato me lo contó mi amigo Santos, el cual él mismo es el protagonista. Él es un joven de un espíritu fuerte que ha visto muchas cosas sobrenaturales. Esto sucedió en sus tiempos de adolescencia, cuando él participaba como monaguillo en una iglesia en El Salvador. Dice Santos que el párroco de aquella iglesia los hacía ir muchas veces en la noche para poder cuidar que nadie se robara las cosas, o cuidar también donde estaba el Santísimo Sacramento del altar. Aquella parroquia se llama la Virgen de los Desamparados. En una ocasión, dice Santos que él y otros 2 amigos les correspondía ir a cuidar en la noche. Al llegar, todo bien. Se habían quedado en la parte de la segunda planta de un anexo que tiene la parroquia. Es decir, en ese anexo se realizan los retiros de aquel lugar. Santos y sus otros 2 amigos llegaron al caer la noche. Dicen que justamente ellos se quedaron en el segundo piso, como lo mencioné. La noche transcurría normalmente, pero al cabo de la medianoche hubo algo que llamó la atención de ellos. Cuenta Santos que de repente se empezó a escuchar cómo de la parte de abajo del primer piso o primera planta se escuchaban ruidos. Se escuchaba gente hablando, cantando o rezando. Es decir, se escuchaba un ruido grande, como una gran multitud de personas. Cuenta Santos que los 3 se quedaron muy extrañados y se preguntaban qué era aquello, quiénes estaban ahí. Por la hora que era muy extraño. Los 3 se armaron de valor para ir a ver qué era aquello. Pero al bajar a la primera planta de aquella anexo de la parroquia, se llevaron la gran sorpresa que en aquel lugar no había nadie y aquella bulla había cesado. Los 3 se quedaron fríos, con la piel eriza, y se preguntaban qué era aquello o de dónde venía. No era la primera vez quizás que vivían algo así, pero esto era un caso más extremo. ¿Qué pasó más adelante? Un tiempo después, cuenta Santos que nuevamente fueron a cuidar a la parroquia. Recordar también que esta parroquia tiene un parque enfrente y tiene un solo campanario, el cual está en el centro de esta, justamente en medio, y es visible de todas partes de aquel parque. Dice Santos que en aquella ocasión, debido a lo que les había pasado anteriormente, se quedaron dentro de la parroquia y no en la anexo. La noche transcurría nuevamente como cualquier otra. Todo iba normal en la parroquia Los Desamparados. El tiempo avanzaba, pero a medida se iba anocheciendo, a uno de ellos se les ocurrió o tuvo las ganas de ir al baño. Uno de ellos le dijo: amigos, acompáñenme.
necesito ir a orinar al baño, vengan conmigo, es un poco tarde, me da un poco de miedo ir solo. Entonces Santos y el otro amigo se levantaron y fueron al baño que se encontraba no muy lejos de aquel anexo. Cuando fueron, notaron algo extraño, algo que los dejó nuevamente atónitos. Escucharon un ruido extraño que venía del campanario. Escucharon un ruido justamente de aquel campanario. Santos les dijo: oigan, ¿qué fue eso? Ellos subieron la grada del anexo al segundo piso para asomarse a ver de dónde venía o qué era lo que había pasado. Al subir al segundo piso y ver hacia el campanario, se llevaron una gran sorpresa, porque resulta que en aquel campanario, justamente debajo de la campana, había una sombra. Pero no era una sombra cualquiera, era la sombra de un niño, como un niño que estaba en aquel campanario, y peor aún, se notaba a simple vista que se encontraba jugando. Se escuchaban sus risas en la oscuridad y se veía aún cómo aquella sombra de aquel niño se movía, brincaba. Era algo sumamente raro porque era medianoche. Los tres se quedaron pálidos. No hallaban qué hacer. Entonces Santos les dijo: vámonos, que eso no ha de ser cosa buena. Pero uno de ellos se quería quedar a ver qué hacía aquella sombra allá, o hasta a qué hora se quedaba. Pasaron un tiempo observándolo, y aquel niño jugaba y jugaba en aquel campanario. Después de un tiempo, los tres, ya con mucho miedo, mejor decidieron irse a la parroquia. Cuando entraron a la parroquia, no se creían lo que había pasado. Un suceso sumamente extraño. Pero no supieron nunca aquella sombra a qué se debía, o aquel niño que estaba jugando en el campanario. Ahora les pregunto a ustedes: ¿qué sería o quién podría ser o por qué aquella sombra estaba en aquel campanario? Y estaré escuchando leyendo sus comentarios. Y si tienen una historia que deseen contar, me la pueden hacer llegar a mi correo electrónico. Gracias por escuchar esta historia.